Hola a todos. Si has seguido la historia de Ye Huyen y la pequeña Maya desde aquellos días llenos de tormentas, hoy quiero enviarte un momento muy hermoso, un momento que a cualquiera que lo vea le haría el corazón más suave. Después de las amenazas, después de las heridas que aún no habían sanado, después de las noches en las que Ye ocultaba su dolor para proteger a Huyen y a su hija, ellos tuvieron una boda. Una boda tan pequeña que apenas cabía bajo el porche de la casa, pero lo suficientemente grande como para abarcar todo el amor que se tienen. Maya, la niña que una vez rompió a llorar cuando vio que golpeaban a Ye, la niña que le tomó la mano y le dijo: «Tío, no desaparezcas». Hoy estaba en medio del patio con su vestido rosa, ondeando sosteniendo una cajita blanca con los anillos. Y con la voz más pura temblorosa, pero también la más feliz, Maya dijo: «Yo le doy permiso al tío Ye para casarse con mamá Huyen». Todo el patio quedó en silencio. Solo se escuchaba el viento moviéndose entre la parra y los latidos de 3 corazones que sonaban al mismo ritmo. Huyen miraba a Ye vestido con un traje negro con los ojos brillándole como si acabara de conocer la paz por primera vez. Y Ye miraba a Huyen con aquel sencillo vestido blanco que para él era la imagen más hermosa de su vida. No necesitaron un salón de fiestas, ni una orquesta, ni cientos de mensajes de felicitación. Solo necesitaban ese instante, el instante en que una familia nació oficialmente. Si puedes sentir el amor sencillo pero profundo de esta escena, deja un like y un mensaje de buenos deseos para esta pequeña boda, para que Ye Huyen y la pequeña Maya tengan muchos días más de paz juntos. Aquella tarde, el cielo era de un azul suave como cubierto por una capa fina de seda. El viento ligero pasaba por el jardín detrás de la casa, haciendo moverse la parra y las cintas blancas que Ye había atado alrededor del patio, ondeando como si estuvieran bailando. Era una boda pequeña, muy pequeña. Solo 3 personas que se querían de verdad. Pero para Ye era la boda más cálida de su vida. Todo el patio estaba decorado de manera sencilla, unas cuantas sillas de madera, algunos frascos con flores del jardín, luces amarillas rodeando la cerca y un trozo de tela blanca haciendo de arco para la ceremonia. Nada lujoso, nada elaborado, pero todo tenía el olor de hogar. Huyen estaba en su habitación sin saber lo que había afuera. Ella solo pensaba que Ye la había llamado para cenar temprano, pero Ye había preparado otra cosa. Cuando la puerta se abrió y Huyen salió, el mundo pareció detenerse. Llevaba un vestido de novia blanco que Maya y Ye habían preparado en secreto. No era un vestido elaborado, solo algo sencillo y suave como ella misma. Maya le había puesto una pequeña flor blanca en el cabello. Huyen se quedó inmóvil en el marco de la puerta. Se llevó la mano a la boca temblando de sorpresa, porque frente a ella estaba Ye con un traje negro impecable bajo las luces amarillas que brillaban como una pequeña fiesta. Su mirada era cálida, profunda y algo nerviosa como un hombre casándose por primera vez. Y junto a él, Maya con su vestido rosa, la cara más brillante que las luces, sosteniendo la cajita con los anillos. «Mamá, hoy yo soy la madrina, ¿vale?», gritó Maya. Huyen rió entre lágrimas. «Dios mío, ¿qué están tramando ustedes dos?». Ye dio un paso adelante y le extendió la mano. «No estamos tramando nada. Huyen, hoy quiero casarme contigo». Su voz era baja, sencilla, pero cada palabra le golpeaba directamente el corazón. Ella miró alrededor del patio, todo tan simple, pero cada detalle tenía las huellas de Ye. Miró a Maya, sus ojos grandes brillando, casi saltando de felicidad. Miró a Ye, el hombre bueno que había sufrido, que había estado solo, que había sido amenazado, pero que aún así seguía allí frente a ella con una fuerza hermosa. Huyen le dio su mano. Ye la tomó y la apretó como si estuviera sosteniendo una vida nueva. Maya se colocó entre los dos intentando hablar con voz seria. «Yo declaro que, papá, digo,
El tío Ye y mamá se van a casar. Ye soltó una carcajada. Huyen se puso roja, pero sus ojos estaban llenos de una felicidad indescriptible. Maya abrió la caja de anillos, 2 pequeños anillos de plata simples pero brillando bajo la luz del atardecer. Ye se arrodilló sobre una rodilla y Huyen se quedó sin palabras. Huyen, no te prometo riqueza, no te prometo que no habrá dificultades, pero te prometo que voy a querer a las dos, como la familia que he esperado toda mi vida. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Huyen. Él sostuvo el anillo con la voz suave pero segura a Huyen. ¿Quieres ser mi esposa? Ella rompió en llanto asintiendo una y otra vez, sí, acepto. Maya aplaudió fuerte. Dijo que sí, dijo que sí. Ye le puso el anillo con los dedos temblorosos. Huyen hizo lo mismo riendo y llorando a la vez como una niña. El viento pasó y las cintas se elevaron en el aire. Las luces amarillas parpadeaban sobre ellos. Y en medio de aquel pequeño patio, los 3 se abrazaron. Una familia simple pero completa. Y bajo el brillo del atardecer, Huyen susurró al oído de Ye gracias por elegir a Mekonem. Ye la abrazó más fuerte. No, Huyen, gracias a ti por darme un hogar. Maya se metió entre los dos estirando los brazos. Y gracias a mí también, yo soy la que hizo que ustedes se casaran. Ye y Huyen estallaron en risas y la abrazaron aún más fuerte. Aquella pequeña boda, sin invitados, sin vestidos lujosos, sin ceremonias extravagantes, pero llena de amor suficiente para hacer sonreír a cualquiera que la vea. Después de intercambiar los anillos, todo el patio pareció tener una luz nueva. Las luces amarillas colgadas en la parra parpadeaban suavemente, el viento movía las hojas verdes, y Bibi corría alrededor de los 3, ladrando como si también estuviera celebrando. Ye colocó una mesa de madera en medio del patio, una comida pequeña sencilla, pero llena de significado, un tazón de pho caliente humeando un plato de rollitos caseros, y una botella de refresco que Maya insistió en abrir para celebrar a papá y mamá. Huyen se sentó todavía algo aturdida al mirar el anillo en su dedo. Los dedos le temblaban un poco y la sonrisa no se le borraba de la boca. Ye se sentó junto a ella. Pero ni siquiera alcanzaron a dar un bocado cuando Maya subió a su pequeña silla con una cara seria como si fuera la presidenta de una reunión importante. Ahora viene la parte más importante, dijo alzando la mano. Ye y Huyen se miraron y no pudieron contener la risa. ¿Qué parte, hija?, preguntó Ye. Maya puso las manos en la cintura, la parte en la que el tío Ye tiene que prometer. Ye fingió ponerse serio. Como, ya me casé con tu mamá y todavía tengo que prometer. Claro que sí, dijo Maya frunciendo los labios. Eres el esposo de mi mamá, así que también tienes que hacer caso a lo que yo digo. Huyen soltó una carcajada. ¿Quién te dio tanta autoridad, señorita? Yo soy la madrina, dijo Maya con todo el orgullo del mundo. Ye se rió tan fuerte que echó la cabeza hacia atrás, pero luego asintió y levantó la mano muy solemne. Está bien, madrina, dime, prometo. Maya aclaró la garganta como una maestra. Primera condición. Tienes que llevarme a la escuela todos los días. Ye miró de reojo a Huyen. ¿Esto es una promesa o una constitución? Huyen reía con los ojos ya llenos de lágrimas. Solo tienes que decir, lo prometo. Ye puso la mano en el pecho, lo prometo. Maya siguió. Segunda condición. Tienes que leerme cuentos todas las noches. Y no puedes decir, hoy estoy cansado. Ye abrió los ojos sorprendido. Ni cuando esté cansado. No, Maya cruzó los brazos con firmeza. Si estás cansado, lees acostado. Huyen tuvo que bajar la cara a la mesa de la risa. ¿Quién te enseñó esas cosas, Maya? Yo sola las pensé, respondió ella muy segura. Ye levantó las manos rindiéndose. Está bien, lo prometo. Incluso cansado leeré acostado. Maya sonrió satisfecha y levantó 3 dedos. Y tercera condición, tienes que querer siempre a mi mamá y no dejar que nadie la haga sentir triste. Ye se quedó quieto. La sonrisa se le suavizó.
Se inclinó hasta quedar a la altura de los ojos de la niña y puso una mano sobre su hombro. Esa condición, no necesito que me la pidas. Maya la dio la cabeza. ¿Cómo que no necesitas prometerla? Ye miró a Huyen. Sus miradas se encontraron y esta vez ninguno apartó la vista. Porque eso ya me lo prometí a mí mismo. Huyen se quedó inmóvil. La sonrisa se le apagó un instante para dejar lugar a algo más profundo, más tierno. Bajó la mirada para ocultar los ojos rojos. Maya no entendió del todo, pero sintió que era algo importante, así que extendió la mano. Entonces dame un chócala para que yo te crea. Ye rió y chocó su mano con la manita pequeña de Maya. Tac, un sonido pequeño, pero que selló una promesa grande. Después de la interrogación, Maya por fin se sentó a comer. Comió pho tan entusiasmada que tenía caldo hasta en la barbilla, pero siguió hablando. Tío Ye. Mañana los tres celebramos nuestro aniversario de boda. Ye soltó una carcajada. ¿Ya quieres aniversario justo después de casarnos? Sí, Maya asintió con fuerza. Porque me gusta tener papá. La frase hizo que todo el patio quedara en silencio por un segundo. Huyen miró a Ye. Ye miró a Maya. Y en ese momento tan sencillo, algo muy hermoso, casi sagrado, llenó el corazón de los tres. Ye le acarició el cabello a Maya. Está bien, desde hoy, todos los días serán el día de los tres. Maya gritó de alegría. ¡Sí! Y entre la risa de la niña, la mirada suave de Huyen y el calor dulce de la tarde tocando la piel, Ye supo que su vida por fin había encontrado su verdadero hogar. Esa noche, después de la pequeña celebración en el patio, mientras Huyen lavaba los platos y Maya jugaba con Bibi bajo el porche, Ye caminó en silencio hacia el rincón del jardín. La luna estaba a media altura. El viento movía suavemente la cortina de la puerta. El silencio era tan profundo que Ye podía escuchar su propio corazón. Sacó su teléfono. El nombre mamá en la pantalla hizo que algo en su pecho se ablandara. Pulsó llamar. «Aló, Ye, eres tu hijo». La voz de la señora Sam sonó al otro lado, ronca pero cálida como siempre. Ye sonrió. «Sí, mamá, soy yo». «Dios mío, te he llamado estos días y no contestas. Me tenías preocupada». Ye guardó silencio unos segundos. Bajó la voz como un niño que siente que ha hecho algo mal. «Mamá, tengo muchas cosas que contarte, pero no sabía cómo empezar». La voz de la señora Sam se volvió seria. «No me asustes, ¿eh?» Ye respiró hondo. «Mamá, ya terminé con Tui». Del otro lado hubo unos segundos de silencio. Y luego un suspiro larguísimo. «Ay Dios, pensé que aún estabas enredado con ella. Si hubieras seguido con esa muchacha, no sé qué habría hecho». Ye soltó una risa suave. «¿La odias tanto así?» «Odiarla. Lo que tengo es miedo de que te siga haciendo daño. Ninguna mujer que te quiera de verdad te hace sangrar. Acuérdate de eso». Ye bajó la cabeza. Sus manos se apretaron. Su madre siempre lo entendía incluso cuando él no decía nada. Ella preguntó. «Bueno, ¿y qué más te escucho la voz muy rara? Me vas a matar de los nervios». Ye miró hacia el porche donde Maya reía y donde Huyen lo buscaba con la mirada después de secarse las manos. Él tragó saliva. «Mamá». Le pedí matrimonio a Huyen. Al instante, el otro extremo de la llamada quedó completamente en silencio. Ye se inquietó. «Mamá, ¿me escuchas?» De pronto la voz de su madre estalló. «Santo cielo. ¿Hablas en serio, Ye?» «Sí, mamá». Y ella aceptó. Ye se rascó la nuca apenado. «Sí». Hicimos una pequeña ceremonia en el patio. Se escuchó un sollozo leve. Luego la voz de la señora Sam tembló. «Hijo mío, por fin encontraste a alguien que te quiere de verdad». Ye no dijo nada. Los ojos le ardían. Siempre había intentado ser fuerte delante de su madre, pero ahora su voz se volvió baja. «Mamá, soy tan feliz. Feliz al punto de tener miedo de que todo sea un sueño». La señora Sam rió entre lágrimas. «No es un sueño, hijo.
Es la bendición que te tocaba. Luego su voz cambió de golpe llena de emoción. Ye, hijo, puedo escuchar a Maya, la extraño muchísimo. Cuando vaya le llevo pasteles, vestidos, juguetes. Ay, la quiero como si fuera mi propia nieta. Ye soltó una carcajada por lo tierna que era su madre. Sí, mamá, la llamo. Se giró hacia el porche. Maya, princesa, ven a hablar con la señora Sam. Maya levantó la cabeza, los ojos brillantes. La abuela Sam, la extraño mucho, corrió hacia Ye y él bajó el teléfono para que la niña pudiera pegar su mejilla. ¡Ay! ¿Eres tú, Maya? La voz de la señora Sam se volvió dulce de inmediato. Maya sonrió de oreja a oreja. Sí, abuela Sam, hoy bailé muy bonito. El tío... No, mi papá Ye dijo que yo era la más hermosa. La señora Sam soltó una carcajada sincera. Claro que sí, tú siempre serás la más hermosa, yo también te extraño. Cuando vaya te llevo a comer helado. ¡Sí!, gritó Maya feliz. Ye observó la escena con el pecho tan lleno de calor que casi le dolía. Se quedó quieto con las manos en los bolsillos viendo a Maya hablar sin parar con su madre. Y solo pudo pensar, esta es mi familia de verdad. Maya añadió, abuela y mi mamá también. Ella también es muy hermosa. Huyen sonrojada se acercó y se inclinó hacia el teléfono. Buenas noches, señora. La señora Sam guardó silencio un instante y luego habló con una ternura profunda. Gracias por querer a mi hijo. Esa frase hizo que Huyen se quedara congelada. Sus ojos se humedecieron y dijo con voz baja, No, señora. Soy yo la que debe dar las gracias. Ye miró a las dos mujeres más importantes de su vida hablando como si ya fueran familia desde siempre, y en su pecho una certeza apareció. Esta casa ya no estaría sola nunca más, pero eso también significaba que Tui no se quedaría quieta. La noche cayó suave como una capa de terciopelo fino. En la pequeña casa, las luces amarillas del patio seguían brillando como si quisieran retener un poco de la felicidad de la tarde. Ye había llevado a Maya a su habitación. La niña dormía abrazada a Vivi rendida después de un día entero siendo la madrina ocupada. Antes de que la puerta se cerrara del todo, Maya murmuró medio dormida. Papá Ye, mamá Huyen, buenas noches. La puerta se cerró despacio. El resto fue un silencio cálido. Dentro de la habitación, Huyen intentaba quitarse la pequeña flor blanca del cabello. Ya no llevaba su sencillo vestido de novia, pero en su rostro aún quedaba ese gesto tímido de alguien que acaba de casarse. Ye estaba de pie en la puerta. No se acercó enseguida, solo la miró. Pero esa mirada ya no era la de un hombre marcado por el dolor. Era la mirada de alguien que por fin había encontrado su lugar. ¿Estás cansada?, Huyen preguntó con suavidad. Ella se giró. Su sonrisa era tan frágil que parecía temer romper el momento. No, solo un poco, nerviosa. Ye dio unos pasos hacia ella, pasos suaves pero seguros, y el mundo entre ellos pareció hacerse más pequeño. Él tocó con delicadeza su hombro. Hoy estabas tan bonita que todavía me cuesta creer que seas mía. Huyen inclinó la cabeza. Sus mejillas se tiñeron de rosa, sus pestañas temblaron como si hubieran rozado el aroma de alguien en quien confía. Su voz era una confesión suave, casi sin sonido. Ahora estaban a solo medio palmo uno del otro, lo bastante cerca como para sentir cómo sus respiraciones se mezclaban. Ye habló despacio, dejando caer cada palabra en el corazón de ella. Desde hoy, cuando estés feliz, aquí estoy. Y cuando estés triste, aún más. Ya no voy a dejarte sola. Huyen levantó la mirada. Sus ojos brillaban como si guardaran dentro todo el día de felicidad. Ella tomó suavemente la ropa de Ye con los dedos. Gracias por encontrarme. Ye la atrajo hacia su pecho, sin prisa, sin fuerza. Solo la abrazó, como si quisiera mantener el mundo entero dentro de sus brazos. El calor de él le envolvió la espalda. Su respiración cayó suave sobre su cabello, y en ese abrazo, las heridas antiguas de Huyen parecieron suavizarse por fin.
Después de un momento, Ye inclinó la cabeza y susurró en su oído: «Huyen, déjame estar contigo, en todos los días que vengan». Ella asintió, un gesto pequeño pero suficiente para hacer que el corazón de Ye latiera tan fuerte que no pudo ocultar la sonrisa. Los dos se sentaron al borde de la cama. La lámpara de noche bañaba sus rostros con una luz cálida. Nada apresurado. Nada adornado. Solo dos personas que habían pasado por demasiados dolores, apoyándose una en la otra, despacio, suave, y en paz como la lluvia de principios de verano. Ye tomó su mano entrelazando los dedos como una promesa real. Esta noche es la primera, pero también el comienzo de muchas otras, en las que siempre estarás a mi lado. Huyen soltó un suspiro leve como si finalmente dejara caer todo el peso de los días difíciles. Y tú también estarás conmigo, Ye. Él sonrió y bajó para darle un beso en la frente. Un beso sin prisa, sin pedir nada, solo diciendo: «Estoy aquí, y estaré aquí siempre». Afuera la noche se volvió más suave. La luz de la luna entraba por la ventana cubriendo a los dos pequeños pero fuertes. En esa habitación no había lujos ni gestos románticos exagerados. Solo dos respiraciones que se unían, dos corazones que se encontraban. Y un final perfecto. A partir de hoy, ya se pertenecían el uno al otro.